Bueno, Juan, una carrera en donde pasás por fútbol, pasás por el deporte, desde la medicina, practicándolo, escribiendo libros, siendo periodista. Y una de las preguntas que de repente son las primeras que se me vienen a la cabeza es, siempre uno cuando termina su carrera de futbolista, atina o de repente es lo que se ve más a ser director técnico y vos diste un giro 360 y te fuiste a la medicina. Sí, digamos que yo pensé la medicina antes de ser futbolista. Ah, En mira. realidad, yo me recibo de médico jugando en primera división. La medicina era el plan B de mi vida. El plan A era ser futbolista. En mi casa me dijeron, bueno, pero si no llegas a jugar al fútbol, ¿qué haces? Y yo dije, si no juego al fútbol, soy médico en un plantel de fútbol. Entonces, la medicina fue plan A. El análisis tuyo parte de la base de que ya te convertiste en jugador de fútbol. Claro. Y ahí cuando te convertiste en jugador de fútbol, empezar a estudiar medicina es imposible. Ya en realidad hoy en día no hay más futbolistas médicos. Yo Es que soy el son, último futbolista médico, como el último de los moicanos. Bueno, claro, es que son dos entonces, carreras que demandan sí, mucho tiempo. sí, hoy en día ha cambiado, ha cambiado. Hay carreras que se pueden hacer con más facilidad, las que se pueden cursar virtuales. Medicina como eso no se puede hacer y como requiere una presencialidad mayor y como el fútbol se complicó mucho en el sentido de que hoy en día se juega muchísimo más que antes y en momentos durante la semana, que antes era todo bastante más reglado en el siglo pasado, ya uno dice el siglo pasado, pero cuando yo estudiaba y me recibía de médico, que yo me recibí de médico en el 2002, eh, vos jugabas sábado o domingo y a lo sumo tenías un partido por copa. No existía otra competencia. Hoy en día ya está la Copa Argentina que se juega cualquier día en la semana en cualquier lado, lo cual te hace viajar más y concentrar más. Hay con más equipos que juegan Copa, por lo tanto también se complejiza aún más en ese nivel. Y para colmo, los partidos del campeonato local se juegan de viernes a lunes, así que Claro, te te puede tocar en demanda cualquier todo, sí. momento. Antes se jugaban todos los partidos el domingo, salvo los televisados, que se jugaban dos el sábado, y después cuando ya me había recibido de médico se puso uno el viernes a la noche. Y esa modalidad a vos te ayudó a que puedas Era tener mucho más la organizada. carrera. Esa modalidad es mucho más organizada para poder desarrollar una carrera académica como medicina. Una carrera que vos la podés cursar asincrónica, virtual, no te Sí, cambia. no. Ahora, medicina, que es presencial, días de Que semana. tenés que hacer prácticas, que tenés que hacer la residencia, que Sí, tenés la que residencia demandar. es Sí, sí, después. sí, bueno, pero lo tenés que contemplar si es una carrera bastante larga y no vas a hacer tanto esfuerzo para después decir, che, yo sé que dentro de la medicina también está la parte en donde haces la residencia, tanto esfuerzo para después en la residencia no tener tiempo, es algo que vos habías contemplado. Desde tu familia vos dijiste que también estaba la exigencia de eh, no sé, tener una carrera más allá de lo que es el fútbol. ¿Ellos tomaban también que la carrera como futbolista era carrera o lo tomaban como que era un hobby y que sí o sí tenías que hacer una carrera como medicina? Difícil. Digamos que ni una cosa ni la otra. Ok, No es una respuesta binaria. ok. Sabían que requiere un esfuerzo. Cuando yo empecé a jugar al fútbol, pensá que yo empecé a jugar al fútbol en divisiones inferiores en Vélez en el año 86. En el 87 en la primera de Vélez jugaba Cuchufo. Cuchufo fue campeón del mundo con la selección argentina en el Ujú. 86 en México, con Maradona. Cuchufo jugaba en la primera de Vélez y no era multimillonario. Y yo en ese momento yo ya dije que quería ser jugador de fútbol, que a mí me gustaba jugar a la pelota. En ese momento mis padres no imaginaban que ser jugador de fútbol iba a ser lo que fue a partir de la globalización del fútbol, a partir de mediados de la década del 90, donde ya la popularidad del fútbol te llevaba a ser celebridad a nivel Claro. mundial, te conocían en todos lados, existís en un videojuego, cosas que Sí, sí, cuando yo sí. empecé a jugar al fútbol no existían. Inimaginables en ese En momento. ese contexto decirle a mis padres que los dos eran profesionales, son profesionales, mi carrera va a ser jugador de fútbol, digamos que no cerraba, Claro. ni aunque me fuese bien cerraba. Entonces me dijeron, bueno, aún así tenés que estudiar y si no jugás al fútbol, ¿qué haces? Y yo le dije, bueno, me gusta tanto el fútbol que si no juego al fútbol soy médico en un plantel de fútbol. Yo estudié medicina
para hacer lo que hago hoy. No estudié medicina para hacer medicina hospitalaria. O sea, yo hoy dirijo el departamento médico de juveniles, de amateur, de Huracán, jugadores desde la reserva de Huracán hasta la 9ª división que quieren ser futbolistas profesionales. Y ese era el trabajo que yo imaginaba e intuía cuando decía, bueno, si no juego al fútbol... El fútbol siempre igual fue sí, algo para donde vos ibas a despegar en cualquier camino. Es un eje conector. El deporte en general, el fútbol en particular, es un eje conector de casi toda mi vida, porque yo soy médico, especialista en medicina del deporte, hice periodismo deportivo, trabajo sobre deporte, sobre actividad física y salud, sobre cuestiones que están vinculadas a eso. O sea, ese es el... Escribo columnas en el diario sobre ciencia y deporte. Tengo libros sobre ciencia y deporte. Tenías que ir por ahí, no había otra. Era el deporte sí o sí. Era un gusto de toda la vida. Entonces estaba, digamos que es el hilo conductor de un montón de bifurcaciones. Y eso que te preguntaba antes, ¿nunca se te cruzó, por ejemplo, ser director técnico? ¿Nunca se te Tengo cruzó? la carrera de técnico. Ah. Soy entrenador, No, pero nunca ejercí como entrenador. Iba ahí. No. No, el ser entrenador de fútbol es una carrera muy nómade. ¿Por qué pensás? No, porque es así, no lo pienso, es así. Vas Hoy dirigís mutando acá, claro. Mañana dirigís en otra ciudad, pasado en otro, y ni siquiera tenés la estabilidad de un contrato. Vos sos jugador, yo viví en 7 ciudades distintas jugando al fútbol, 4 países diferentes. Pero no, vos había una estabilidad. Claro, vos vas, firmás un contrato y sabés que en el peor de los casos, juegues o no juegues, te quedás en ese lugar durante todo ese tiempo que planificaste. Bueno, pero en definitiva la carrera del futbolista también es así. Por supuesto, pero yo no lo quería para toda mi vida eso. Porque eso tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los contras? Armar 7 casas en 10 años es desgastante. Sí. Hay gente que no lo hizo nunca en su vida. Bueno, hacerlo toda tu vida no lo podés hacer porque llega un momento que los que te siguen dejan de seguirte, los que te acompañan en tu día a día, los sometés a tus hijos a una dinámica de nomadismo no acorde para un adolescente que no quiere irse a ningún lado, entonces te terminás yendo solo. Cuando vos haces una lectura de largo plazo sobre la carrera de entrenador, conlleva una serie de cualidades y de exigencias que yo, en primer lugar, sobre las cualidades creo no tenerlas, porque a mí me cuesta mucho entender algunas dinámicas del fútbol. Aún habiendo sido futbolista. Aceptarlas, no las acepto. Okay. Hay dinámicas del fútbol que no las acepto, que siendo futbolista están, digamos, opacadas o reducidas. Siendo entrenadores se visibilizan muchísimo más en cuanto a las responsabilidades que tenés en la gestión y en cuanto a las implicancias de la gestión, que a mí no me interesan y creo tampoco, por un lado no me siento capaz y por el otro lado tampoco me desvive esforzarme y esmerarme para ser capaz. ¿Te apasionaba más lo que es la medicina y poder entrar desde otro lado? Y algo que pienso, y que hoy en día por suerte está cada vez más presente, que es la salud mental, que no sé cómo se manejaba eso antes, porque lo que hoy es el fútbol, vos recién dijiste que no es lo que era el fútbol antes. Pero ¿tenían esa presión que hoy se ve en tantos futbolistas? Teníamos la misma presión, yo creo que teníamos menos conciencia de que era patológica. Pero la presión es exactamente la misma. Yo soy de la misma generación de Mirko Saric. Mirko Saric es un jugador de fútbol que llegó a primera división y decidió quitarse la vida en una etapa difícil de las que te impone el fútbol. Mirko era 78 de San Lorenzo, yo soy nacido en el 78 y jugaba en Vélez, nos enfrentamos juntos desde que teníamos 9 años hasta que a los 20 él decidió lo que decidió. Y la realidad es que yo reconstruyo parte de su historia en mi último libro, que son 11 historias médicas de fútbol. La parte de él es justamente la de salud mental, la que tiene que ver con la implicancia de lo que significa, siendo joven, tener un nivel de exposición muy alto, que tus cimientos básicos se modifiquen por completo, que la consideración de todos los que te rodean cambia, que el nivel de exposición es alto
Todas esas cosas, para bien y para mal, son complicadas. Para bien si te va bien porque te adulan demasiado, y para mal si te va mal porque te golpean mucho más fuerte, porque no es lo mismo que una persona se entere de tu fracaso que 50.000 personas te estén puteando por tu fracaso. Claro, la exigencia misma de la sociedad. Que Del bueno, fútbol, que es sí, lo que también hace, digamos, rentable y valioso y prestigioso al hecho de ser jugador de fútbol. A veces vos no te lográs ayornar o no lográs entender parte de estas dimensiones. Algunas las consideramos que deberían ser así, otras podrían cambiar. Ahora es difícil que algo que tiene mucha repercusión, que tiene muy buen ingreso, que tiene mucho reconocimiento público, que es muy y que, apetecible por todos, sea un espacio sano. y que también es algo que muchos chicos lo tienen como un sueño desde que son muy, pero muy pequeños. Por eso, a eso me refiero cuando digo que es apetecible por muchos. Entonces, hay mucho dinero, hay la voluntad de muchos de ocuparlo, hay mucho reconocimiento público, hay mucha exposición. Cuando vos decís, tengo todo eso, es difícil que ese espacio, con todo eso, con toda la carga simbólica, económica, vincular que tiene ese espacio y que te llega temprano en la vida, sea sano. Es difícil que sea sano, porque justamente junta todas estas cosas que cuando se articulan claramente tienen una nocividad, para llamarlo de alguna forma. Y en ese momento vos fuiste consciente de lo importante que era la salud mental. No se le daba la importancia que hoy en día por lo menos se intenta dar cada vez más. Digamos que ni siquiera se hablaba, Claro. entonces no podías ser consciente. Eran las reglas del juego, vos entendés que esas son las reglas del juego, que el juego se juega así, que se jugó así, que los que te precedieron lo jugaron así. Y también entiendo que No cambias. detrás pueden llegar a sentir una exigencia de decir, bueno, pero estás logrando el sueño que muchos quieren, ¿cómo te vas a quejar de eso? ¿O cómo vas a hablar de eso? Por eso hay mucho de eso. En líneas generales hay mucho de eso. No solo eso, es que la consideración del que decide si te ve vulnerable, cuando él también tiene su pellejo, para llamarlo de alguna forma, en juego, si te ve vulnerable, elige a otro que no luzca vulnerable. Entonces la vulnerabilidad no es buena. El hecho de ocultarte y esconderte no es bueno, porque vos tenés que exponerte. Entonces, cuando uno analiza el combo, sabe que en parte va a ser un ambiente hostil, porque es un ambiente de mucho reconocimiento, mucho prestigio, mucha remuneración y mucha apetencia. Sí. Bueno, un tema del que también no se hablaba tanto era de la sexualidad de cada jugador, de lo que decidía y demás. Y entiendo que en ese momento, como de la salud mental no se hablaba de eso tampoco, y hoy en día también es un campo en donde los futbolistas pueden separar lo que es su profesión y lo que eligen para su vida. Sí, un poquito más que antes, tampoco a grandes niveles de libertad, Claro. pero porque Es un avance progresivo. volvés a lo mismo de siempre. ¿Cuál es la consideración del que está del otro lado? Termina siendo un condicionante, porque una cosa es que vos digas, yo soy artista, entonces vos sos artista y vos sos como sos, y la gente que te sigue por quién sos. Pero vos sos jugador de fútbol, la gente no te sigue por quién sos, te sigue No. por la camiseta que defendés. Y entonces él quiere que la defiendas de acuerdo a cómo él valora esa camiseta. Entonces ya no es lo mismo. Me ha dicho, no, porque los artistas salen del closet y los futbolistas no salen del closet. No, Porque hay una exigencia en donde ellos no pueden porque tienen una presión social. Hay una consideración distinta sobre a quién siguen. Al futbolista no lo siguen, siguen a la camiseta. Le sacan la camiseta a este chico y se la ponen a aquel chico y van a la cancha igual, porque van a la camiseta, van a la institución, van a los colores. Vos le sacás el micrófono a Bizarrap y se lo das a Duki, y yo escucho Bizarrap y no escucho Duki. Claro. Entonces es así, es una elección. Vos querés escuchar Bizarrap. Uh-huh. Acá no, acá vos no querés ver a fulano, querés ver a la camiseta. A tu equipo, exacto. Entonces ahí cambia.
Imagino que también todo esto que estamos hablando hizo, bueno, vos me vas a corregir si es así o no, que puedas adentrarte en lo que es el mundo de la medicina, más allá de todo lo que explicaste antes, pero también te da como una tranquilidad y entender el deporte desde otro lado, de una responsabilidad y que quizás hoy lo puedes transmitir en el plantel donde estás, a chicos, a cómo cuidarse, a qué tener en cuenta y saber a qué se están enfrentando, porque la exigencia de ser un jugador de fútbol hoy en día, como dijimos antes, no es la que era hace años atrás. Obviamente, cada vez es más complicado jugar al fútbol. Eso no cabe duda, cada vez se juega más rápido, se corre más rápido, se salta más alto, se es más fuerte. Vos veías los cuerpos de los jugadores de fútbol hace 20 años y ves los cuerpos de los jugadores de fútbol hoy y te das cuenta de la diferencia. Yo convivo con jugadores de fútbol, los miro desde al lado, los veo correr y siento la diferencia de velocidad abismal que ha pasado. Entonces, claramente, todo eso lleva a un perfeccionamiento del cuidado del atleta. También la longevidad. Uh-huh. Nunca en la historia del fútbol hubo jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, que durante 15 años sean número uno de su país, número uno en su puesto. Eso no pasaba. Maradona jugó el 82 siendo un niño, al 78 no, lo dejaron fuera. Uh-huh. El 82 siendo un juvenil, es más, decían Claro. que le faltaba experiencia, por eso lo Sí. echaron. En el 86, en el mejor momento de su vida, en el 90, rengueando con un tobillo destrozado, y ya todo el mundo diciendo estaba quemando sus últimos cartuchos. Y el detrás, imagino también de que no se sepa que está lesionado. ¿Por qué? Porque es un número uno. Claro, pero en aquel momento fue un periodo de 8 años. En 8 años vos pasaste de un extremo al otro. Messi era un chico en el 2006 y es un veterano en el 2022. No son 8 años, son mucho Sí. más de 8 años, son más del doble que 8 años. Entonces ahí te Básicamente demuestra. toda la carrera de él. Entonces ahí te demuestra la perdurabilidad, eso muestra la exigencia del fútbol, pero por el otro lado los cuidados que ha tenido el fútbol y que los que están en la elite sostienen para seguir en la elite, que hace que durante más tiempo pueda ser productivo. Porque es un mensaje que no se da tanto, porque se esconde más el aceptar que un número uno está lesionado y por qué no se visibiliza más el decir, ok, está lesionado, tiene que parar y hay un plantel detrás que lo cuida porque, en definitiva, bueno, es tu día a día mezclar lo que es la medicina y el deporte. Porque porque sos las dos cosas, obviamente. Pero quizás el hincha no lo tiene tan incorporado eso. Porque al fin de cuentas, con ciertas personas, eso que hablábamos antes de que vos ibas a ver la camiseta, no se da. Garpa otra cosa. Claro. Hablando en ¿Qué casero. pasó? ¿Qué pasó? El Inter Miami no iba nadie a verlo. Llegó Messi al Inter Miami y no conseguís un ticket para entrar a un partido. Argentina va a jugar la eliminatoria, uno de los primeros partidos de la eliminatoria para el Mundial del 2026 a Bolivia. Messi estaba lesionado, se sienta en el banco, aparece alguien con la camiseta número 10. Era Correa, no Messi. Cuando la gente vio que era Correa y no Messi, que Messi no iba a entrar en el partido, empezó a silbar. Entonces, todo ese paradigma que hablamos sobre que la gente va a ver a su equipo, a su institución, Da un giro 180, claro. no aplica en contadas excepciones. Esas contadas excepciones tienen una connotación distinta y entonces ahí respondo a tu pregunta original. No se puede decir que esa persona está lesionada porque si yo digo no va a jugar, el ticket que valía el doble compran. ya no lo compra la gente. Claro. Y vos dando clases y estando enfrente de un plantel en un equipo, en un club bastante conocido como es Huracán, y obviamente habiendo pasado por muchos otros, ¿cómo ves hoy en día lo que es la medicina con el deporte? Desde alguien que entienda que está expuesto al sol y que se tiene que poner protector solar,
a que alguien entienda que hasta acá puede entrenar porque si no se rompen los ligamentos? Digamos que los chicos de hoy, ya hablando puntualmente de fútbol, de alto rendimiento, que quieren convertirse en futbolistas profesionales, los chicos de hoy son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros a mi edad, ¿no? A mi Está edad esa actual. educación entonces en el momento de empezar la carrera de Sí, futbolista. sí, porque las exigencias ya te lo marcan. Y ya además el hecho yo creo que también parte de las ventajas de las redes sociales, de la divulgación, de las posibilidades de acceder a la información de manera más sencilla. ¿Cómo hacía un chico de 12, 15 años hace 30, cuando yo tenía 15 años, vamos a decir? ¿Cómo hacía para acceder a la información sobre qué era bueno para comer y qué era malo, cómo No, tenía que dormir, de qué manera podía acceder? Nada, tenía que ir a la biblioteca de la Facultad de sí. Medicina a pedir un libro que le explicara higiene del sueño o que le explicara nutrición saludable. Y si no tenía un nutricionista que se le acerque o no tenía un familiar que lo pudiera acompañar, no por ahí no interpretaba de ninguna forma que comer un choripán antes de salir a jugar un partido estaba mal. Hoy en día eso te llega al teléfono en cualquier red social. Vos estás suscrito a algunos canales y ya sabés todo. Vos querés ser futbolista y te metés en las cuentas de los futbolistas que ya te precedieron y están jugando y ves qué hacen. Existen cuentas que te cuentan cómo alimentarte siendo jugador de fútbol. Existen cuentas que te hablan sobre el sueño. Entonces el acceso a la información es mucho más sencillo. Es cierto, ahora el desafío no es acceder a la información, sino curar la Ujú. información de una forma en la cual te sea útil. Bueno, para eso están las referencias. Entonces vos no vas a preguntarle qué tenés que comer al nutricionista o al médico, sino que le decís, che, estoy siguiendo este canal. Che, ¿Qué te claro, parece? ¿qué onda esto? ¿Qué Este onda este? futbolista Che, hace este seguimiento, este ¿qué entrenamiento y lleva onda? esta alimentación. ¿Está bien si lo Entonces, hago o no? entonces después vos vas viendo todo lo que publica, pero primero alguien te validó al individuo o a la cuenta, y después de que te validaron a la cuenta, para vos, todo lo que manda esa cuenta, digamos que no es iatrogénico, puede ser asimilable. Ujú. Si tenés una duda, preguntás y si no lo seguís. Ese acceso a la información hace 30 años no existía. Entonces, claramente el paradigma es distinto. La información en salud hoy es tan abrumadoramente invasiva que necesitas justamente tener la capacidad de filtrar, no la capacidad de recolectar. Claro, ya estamos en el otro extremo. Antes no había nada, ahora hay que saber qué es lo que hay que adquirir como conocimiento y qué quizás no tanto. En tu último libro escribiste bastantes historias de futbolistas que han pasado por momentos importantes y que han hecho bisagra en sus carreras. ¿Cómo fue seleccionarlas o cómo fue sentirse identificado para poder justamente poder escribir sobre eso, que es algo muy importante en la vida de cada uno? Yo elegí historias que eran convocantes. Lo que hice fue separar el cuerpo en partes Ujú. y buscar las historias más convocantes de cada parte del cuerpo. Entonces, cuando pensé en la cabeza, ahí es la idea, bueno, la salud mental por un lado, que es una cuestión más, digamos, intangible, para llamarlo de alguna forma, y por el otro lado el cráneo como hueso tangible. Entonces está la historia de Mirko, que es una historia más psicológica, y está la historia de Campañuolo, que se fracturó el cráneo jugando al fútbol, y es otra historia. Pero las dos entran dentro de lo que sería la cabeza y el Ujú. cerebro. Claro. Después tenés el codo de la Bessi en la Copa América cuando se cayó atrás de los carteles, el dedo de Pumpido cuando se enganchó el anillo de matrimonio con el arco, el corazón de Marcelo Bravo, que tuvo una miocardiopatía hipertrófica y se tuvo que retirar del fútbol, el cáncer de testículo de Jonás Gutiérrez, la rodilla de Bataglia por las osteocondritis de rodilla y de tobillo, el tendón de Aquiles de Gago, el pie de Toranzo,
Entonces, vos vas construyendo historias a partir de distintas partes y distintas regiones. Y la otra es el trasplante de riñón de Galetti padre, que fue futbolista, a Galetti hijo, que también fue futbolista, Luciano Galetti, Rubén y Luciano Galetti. Entonces, son todas distintas regiones del cuerpo o partes del cuerpo afectadas, en algunos casos directamente por el fútbol, en otros casos, como el de Jonás Gutiérrez, indirectamente, pero que condicionan la carrera deportiva. Imagino que no son los únicos que sucedieron en varios futbolistas. Hay millones más, pero intentaste poder mostrar una variedad de cosas, de enfermedades o de obstáculos que puede haber en la vida de un futbolista. Había un par de cuestiones en cuanto al criterio de selección. Primero, que la persona estuviese dispuesta a hablar del tema. O sea, yo antes de empezar la historia, con la primera persona que me juntaba era con el futbolista que había sufrido la enfermedad o la lesión. Claro. Si él no estaba de acuerdo en contar la historia, yo no arrancaba la historia, porque no era solo el testimonio de él, que tal, en líneas generales siempre fue el más largo, salvo el de Mirko, por obvias razones, Sí, obvio. sino recapitular, ir a buscarlo al médico que lo operó. Un trabajo de campo bastante importante. 125 con todas, entrevistas. Sí. 125 entrevistas, porque está el médico que lo operó, un compañero, el entrenador, el kinesiólogo que lo rehabilitó, el dirigente. Dependiendo del club, hay distintas personas que hablan sobre la historia. ¿Y alguna historia que te haya quedado ahí? No, todas son historias que me quedaron. Tal vez la más... la única que... Porque el libro se llama No me corten el pie, Así es. historias médicas de superación y dolor. La única que no es de superación justamente es la de Mirko, Claro. que con esa arranca. Y vos arrancás leyendo ese libro y cuando terminás el primer capítulo decís, uy, me voy a largar a llorar, muy sí, mal. Acá no hay superación. Claro, y después va subiendo hasta terminar. Pero creo que la historia de Mirko es la más potente en cuanto a historia en sí, porque justamente es el único que no la cuenta. Y bueno, para ir finalizando, obviamente me gustaría saber cuál es tu mensaje para poder relacionar lo que es la medicina y el deporte, sabiendo lo que también charlamos hace un rato de poder dar una visibilidad a cosas que se puedan ir incorporando, obviamente de filtrar información, de filtrar conocimientos, pero viviéndolo día a día, imagino que tenés como una guía, un eje en donde vos sabés que el camino es por ahí para poder brindar y para poder vos seguir haciéndote una carrera en donde podés fusionar las dos cosas y poder dar información y conocimiento a la gente desde la que lee un libro hasta la persona que entrenás, pero saber cuál es tu mensaje principal, ¿no? Porque recién decíamos, una persona tiene que ser consciente que si se expone al sol, tiene que usar protector solar. Si una persona, no sé, tiene una fractura, tiene que hacer reposo y tiene que parar su carrera para poder recuperarse. Imagino que son millones de cosas en donde uno, al haberlo pasado y hoy en día estar en la vereda de frente para poder transmitirlo, entiendo que tenés que tener como un concepto para decir, ok, mi camino es por acá y mi mensaje es para acá para que eso no siga sucediendo. Yo creo que la entrevista y la charla en general fue mucho sobre el deporte de alto rendimiento, pero el deporte de alto rendimiento en realidad es el 0,01% de la población, es el ápice. Uh-huh. El vivir del deporte se da en contados casos. En realidad, esto trasciende específicamente al deporte y es una cuestión de actividad física. Si vos lo pensás de la perspectiva de que el deporte en realidad es una excusa para realizar actividad física y que toda la población tenga 1 año o tenga 99 años, necesita hacer actividad física para sostener su salud, el mensaje va por ahí, el mensaje va, todos nosotros tenemos que tener un nivel de actividad física mínimo. Yo creo que si ahora el que está del otro lado, la que está del otro lado escuchando esto, dice, ¿cuánto tengo que hacer? Seguramente te apuesto que 9 de cada 10 no saben cuánta actividad física tienen que realizar.
¿Vos sabés cuánta actividad física tenés que realizar? La verdad que no. La verdad que no. Uno tiene esa exigencia de decir, che, es recomendable llevar una vida sana, comer saludable y hacer actividad física. Pero si hablamos con estadísticas, yo no tengo idea. Una persona necesita hacer 150 minutos de actividad moderada a vigorosa, quiere decir que no la podés hacer charlando, en bloques de 30 minutos 5 veces a la semana. O sea, vos deberías hacer 30 minutos de actividad física moderada, vigorosa, 5 de cada 7 días de la semana. Eso debería ser tu actividad. La realidad es que si vos se lo preguntás a la gente no lo sabe. No, y tampoco lo puede seguir. Sí lo puedes seguir. No es tan difícil porque no lo tenés que pensar como deporte. Vos tenés que hacer actividad física. Por ejemplo, acá estamos en un piso 8, 9. Así es. ¿Cuántas veces subiste por escalera? No, jamás. Jamás, porque obviamente tenés lo que es la comodidad del ascensor. Si vos agarrás el teléfono o un reloj, un wearable, te cuenta. Yo he llegado al día de hoy, ya voy 4.000 pasos. Y sí, estamos en el mediodía. La realidad es que vos deberías tener 10.000 pasos diarios, deberías hacer distintas formas en las cuales contabilizás la actividad física. Algunos te dirán 30 minutos de actividad física moderada vigorosa, otro podría decirte 10.000 pasos diarios. Claro. Pero no es hacer deporte. Eso, no tomarlo como no tomarlo como la exigencia de tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer determinada actividad, sino buscar los recursos de decir, bueno, en vez de tomarme un colectivo o en vez de usar el ascensor, camino 10 cuadras, subo la escalera. Exactamente, todo eso contabiliza como actividad física y eso forma parte de lo que debería hacer una persona. Entonces, si vos me decís, ¿qué mensaje tengo que dejarte yo hoy acá? Más allá de lo lindo que es el fútbol, lo hermoso que es ser futbolista, el hecho de que los padres que tengan un hijo que quiera jugar al fútbol, que lo acompañen, saliendo de eso, es más allá de que no quiera ser el jugador de fútbol, más allá de que no quieras hacer un deporte colectivo. Más allá de que no te quieras dedicar a un deporte en específico, sino llevar una vida saludable y hacer deporte o hacer actividad física. Hacer actividad física, hacer ejercicio, hacer algo que te mantenga activo, que levante tu pulso, que te obligue a generarle un estrés a tu organismo sano que te permita vivir mejor. Si te tengo que dejar un mensaje, el mensaje es ese. Me encantó. Muchas gracias. De nada.